Muy bien. Perfecto. Esta quinta clase habla acerca del problema del mal y el sufrimiento, que usted de una u otra forma creo que se ha encontrado con algunas aseveraciones que nos dicen por qué el mal, por qué el sufrimiento, por qué Dios permite el sufrimiento. Yo creo que en alguna oportunidad, sobre todo aquellas personas que no han entendido el Evangelio, nos podemos encontrar con esta famosa frase: ¿por qué el Señor permite el mal? ¿Por qué el Señor permite el sufrimiento? Y cuando nos encontramos frente a este tema, de una u otra forma, nosotros exploramos cómo la fe cristiana también responde al problema del mal y del sufrimiento, integrando objeciones de índole filosóficas, colocando por sobre la narrativa bíblica la palabra de Dios, colocando sobre este argumento la doctrina de la soberanía y de la bondad de Dios. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, la soberanía de Dios. Y vemos cómo la soberanía de Dios involucra todo nuestro ser. La soberanía de Dios controla todo, aunque pensemos muchas veces que no hay un control, ya Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque pensemos que hay un caos, Dios está al tanto de ese caos. Y si Dios permite el caos, permite quizás el problema, la situación, Dios siempre tiene planes divinos. Por lo tanto, nos compete a nosotros poder entender estos planes, poder entender estos propósitos, y que muchas veces se nos hace difícil poder entender. Y frente a esto nos encontramos ya con una primera quizás problemática o una primera objeción. Aquí hay un argumento clásico que muchas veces nosotros escuchamos. Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite las muertes, las enfermedades, las guerras, todo aquello? ¿Por qué Dios, si es un Dios tan bueno, tan amoroso, tan bondadoso, por qué permite el sufrimiento? Y eso muchas veces la gente no lo entiende. No lo entiende. ¿Por qué? Porque no sabe o no ha entendido que todo lo que Dios, todo lo que el hombre produce, todo lo que el hombre decide, tiene consecuencias. Consecuencias buenas, consecuencias malas. Muchas veces nosotros pensamos que ciertas decisiones las tomamos muy ligeramente, muy livianamente, como por ejemplo, la persona con la cual me voy a casar, la carrera que voy a elegir para estudiar, el trabajo que tengo que decidir si lo tomo o no lo tomo. Y muchas veces esas decisiones que nosotros estamos tomando, las tomamos tan ligeramente que no nos damos cuenta que nunca le consultamos a Dios sobre aquellas decisiones. Y algo a lo mejor tan importante como el matrimonio. Qué importante es entender, saber, conocer la voluntad de Dios. ¿Es la persona con la cual tengo que casarme? ¿Es el trabajo, Señor, el que tengo que tomar en este tiempo? Señor, ¿es esta carrera profesional la que tengo que escoger? Y después nos damos cuenta de las decisiones por las consecuencias que tenemos. Y aquí hay un argumento clásico. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Dios no permite el mal. El mal es la consecuencia de nuestras decisiones. Porque si Dios no permitiera el mal, cada uno de nosotros tal vez podría tener un chip en nuestra mente y ya no dependería de nuestro libre albedrío, sino que dependería de lo que Dios realmente quiere. Pero Dios nos ha dado ese libre albedrío para que tú y yo podamos
elegir. Y aquí hay un dilema de Epicuro. ¿Qué significa esto? Este es un argumento también conocido como la paradoja de Epicuro o el trilema del mal. Y esto se formula de la siguiente frase. Dios quiere eliminar el mal, pero no puede. ¿Entonces no es omnipotente? Buena pregunta. Dios puede eliminar el mal, pero no quiere. Entonces no es perfectamente bueno. Puede y quiere eliminar el mal, entonces ¿por qué existe el mal? No puede ni quiere. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Y Epicuro fue un filósofo griego que vivió entre los siglos IV y III antes de Cristo. Y el dilema no negaba directamente la existencia de Dios, pero sí desafía la coherencia lógica entre los atributos divinos tradicionales. Y aquí viene la realidad del sufrimiento. Y aquí hay un concepto de objeciones desde el ateísmo emocional. Ateísmo emocional, basado en el sufrimiento de la persona. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el ateísmo emocional? El ateísmo emocional es una postura en la que el rechazo a Dios no se basa principalmente en argumentos racionales o filosóficos, sino más bien se basa en experiencias personales de dolor, de injusticia o de sufrimiento, que causan una profunda desilusión o un profundo resentimiento hacia la idea de un Dios bueno. Y esto, mis hermanos, es muy importante, porque muchas veces cuando no podemos entender los planes y los propósitos de Dios, pensamos que el dolor y la injusticia o el sufrimiento de una u otra forma nos producen un resentimiento hacia Dios. Y aquí podemos ver nosotros lo que sucedió con Job. Más adelante vamos a ver este tema. Si Job hubiese entendido este ateísmo emocional, hubiese pensado que Dios no es un Dios bueno por todo lo que le sucedió. Luego tenemos unas objeciones desde el ateísmo lógico, que es la incompatibilidad entre los atributos divinos y la existencia del mal. ¿Qué significa esto? Significa que el ateísmo lógico es una forma de ateísmo que se basa en argumentos racionales para negar la existencia de Dios. A diferencia del ateísmo emocional, basado en la experiencia personal del sufrimiento, el ateísmo lógico busca demostrar que la idea de Dios es lógicamente incoherente o contradictoria. Y es más o menos la ignorancia del hombre. Yo no sé si tú te has encontrado con estas personas que dicen, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero cuando algo pasa, una experiencia fuerte, esa persona inmediatamente se olvida de su ateísmo y recurre para pedir ayuda a algo o a alguien que le pueda ayudar y salir de ese estado. Y muchas veces encuentran la solución nada más ni nada menos que en la persona de Dios y se vuelven creyentes en Dios. Pero es porque no han experimentado una situación extrema. Por eso que muchas veces estos ateos son ateos superficiales, ¿ya? Pero hemos tenido y hemos conocido testimonio de ateos que finalmente se entregan en corazón, cuerpo y alma al Dios vivo, porque se dan cuenta de que estuvieron experimentando una mentira. Así es que esas son las objeciones ateas al problema del mal. Luego tenemos la respuesta cristiana a esto, el libre albedrío. Y el libre albedrío, Dios permite el mal moral por respeto a la libertad humana. Y esto lo podemos ver aquí en Génesis 2, 16, 17.
Me gustaría que alguien de ustedes pudiera leer Génesis 2, 16 y 17. Amén, pastor. Muchas gracias, hermana Cristina. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muchas gracias. Adán Amén. aquí se vio enfrentado a una elección. Es más, esta instrucción de parte de Dios se la dio antes a Adán, cuando aún no era creada Eva. Y cuando de una u otra forma Eva toma la decisión, vemos el silencio de Adán. Adán no dijo nada. Y este libre albedrío, que de una u otra forma lo tomó Eva y también lo captó Adán, produjo una terrible consecuencia: la caída. Pero la caída fue producto de la decisión humana. Y en este sentido, Dios permite el mal moral, pero por respeto a la libertad humana, por respeto al libre albedrío que tú y yo tenemos. Es decir, Dios permite las consecuencias de nuestras decisiones. Si nuestras decisiones son correctas, las consecuencias también serán favorables para nosotros. Pero si nuestras decisiones son incorrectas, las consecuencias serán desfavorables para cada uno de nosotros. Y aquí encontramos la redención en medio del sufrimiento, donde Dios no es ajeno al dolor. Dios no fue ajeno al dolor. Dios experimentó el dolor y la experimentó en la presencia de su Hijo, de su único Hijo. Y aquí podemos leer Isaías 53, 3, 5. Si alguien puede leerlo, por favor, y otra persona, otro hermano nos pueda leer Hebreos 4, 15. Amén, mi pastor. Amén, Freddy. Ya, Isaías 53, versículos 3 y 5. Dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones. Isaías, perdón, Freddy, Isaías 53, 3 y 4. Perdón, estoy leyendo 43, pastor, me equivoqué. Ya. Isaías 53, del 3 al 5. 53 del 3 al 5, ya. Ahora sí. Ya. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escogidos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí Jesucristo, la persona de Jesucristo, experimentó el dolor, pero lo experimentó a causa de nuestro pecado. Y a causa de nuestro pecado, y al haber experimentado Jesucristo el dolor, nosotros fuimos curados. Amén. Y eso, mi hermano, tiene que de una u otra forma hacernos pensar, hacernos reflexionar.
Dios Padre asumió el dolor de dar a su único hijo. Es decir, Dios sabe de dolores, Dios sabe de sufrimientos. Su Hijo Jesucristo sabe de dolores, sabe de sufrimiento, tal cual como tú y yo lo hemos experimentado. Hebreos 4:15, ¿qué nos dice? Amén. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Por lo tanto, el Señor Jesús nos entiende perfectamente, porque Él tuvo que experimentar nuestro sufrimiento, nuestros dolores, nuestras tentaciones, nuestras debilidades. Por eso Jesucristo nos entiende. Y esta es una respuesta cristiana con respecto al libre albedrío, porque Dios permite de una u otra forma el mal moral para poder tú y yo experimentar en las decisiones de nuestro libre albedrío el resultado de dichas decisiones. Y el propósito eterno, cuando dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Es verdad, cuando tomamos decisiones complicadas, cuando tomamos decisiones difíciles y las consecuencias son complicadas y difíciles, creo que el ser humano aprende de aquellas decisiones difíciles. Es como que cuando uno dice el dicho ese perro no me va a volver a morder, porque sabe las consecuencias que tenemos o que nos trae al tomar una decisión errónea. Sería muy absurdo tomar una decisión por segunda vez errónea siendo el mismo ejemplo. Entonces, frente a este problema, mi hermano o mi hermana, debemos estar plenamente conscientes que Dios nos entiende perfectamente. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esta es una promesa, porque de la forma o de la manera en cuanto tú y yo amamos a Dios, vamos a tratar de hacer lo que Dios nos pide. Por eso, cuando uno entiende los planes, entiende los propósitos de Dios, uno conoce más bien el resultado final. Allí hay un texto muy, muy claro cuando dice en Corintios, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. Y aquí hay un juicio y una restauración futura. En Apocalipsis 21:4 dice, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. La vida del ser humano es un constante caminar entre lágrimas, dolores, quebranto. No podemos pensar que el camino del Señor o los caminos del Señor no tendremos pruebas, no tendremos aflicciones, no tendremos sufrimiento. Porque de una u otra forma siempre el Evangelio nos va a llevar a la necesidad, siempre nos va a llevar al quebranto de la humanidad. Cuando Jesús recorría las aldeas, los pueblos, ¿qué decía que encontraba? Que veía gente como a ovejas sin pastor. Y cuando una oveja no tiene pastor, está constantemente ligada al abandono, a la inseguridad. Y cada vez que tú y yo velamos por la vida del prójimo, velamos por la vida en el estado en el cual la podemos encontrar, en necesidad, vulnerabilidad, quebrantada, angustiada.
Y ese es el camino que tú y yo de una u otra forma tenemos que seguir, pero no porque de una u otra forma la voluntad de Dios diga que no vamos a pasar por el valle de la sombra o de la muerte. No, muy por el contrario. Porque de una u otra forma, cuando Jesús leyó al profeta Isaías allí en la sinagoga, él dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, una condición de necesidad, pobreza. No tan solo la pobreza material, sino la pobreza emocional, la pobreza espiritual. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón tenemos a nuestro alrededor? Para poder pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, si nos damos cuenta, ¿a qué espectro llegó el Señor Jesucristo? ¿Cuál era la necesidad que tenía que suplir el Señor Jesucristo? Era un espectro, era una condición de vulnerabilidad, de necesidad. Y tú y yo tendremos que ir a ese mismo espectro para predicar acerca del Evangelio, a llegar con el Evangelio del misterio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Porque el Evangelio siempre va a encontrar un terreno fértil cuando está ese terreno necesitado. Por lo general, el Evangelio es mucho más receptivo cuando la persona está pasando por necesidad, por pruebas, por quebranto. Y esta respuesta cristiana la podemos ver en esta imagen. El hombre está separado de Dios. Hay un vacío entre el hombre y Dios. Pero ese vacío solo puede ser llenado por la persona de Cristo. El hombre sin Cristo está en pecado, está en rebelión, está separado de Dios. Por lo tanto, para poder pasar de un extremo a otro, tiene que pasar por Cristo. Y cuando logra tener esa reconciliación con Dios, Dios trae paz, perdón, vida abundante, vida eterna. No existe otro camino, si no es a través de Cristo. Por eso es que el hombre vive en quebranto, sufrimiento, vive en una situación de vulnerabilidad, vive en una situación de pobreza espiritual, cuando no ha entendido que Cristo es la solución a todos nuestros problemas, cuando no ha pasado el puente de Cristo. Y eso es interesante, mi hermano, mi hermana, porque hay muchos que aún no entienden esta separación, aún no pueden ver cuál es la función de Cristo, aún no se pueden dar cuenta que hay un vacío entre el hombre y Dios. Y ese vacío, bien sabemos tú, por qué persona va a ser llenado o va a ser ocupado ese espacio. Ahora veamos el sufrimiento en la narrativa bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí tenemos estos ejemplos. Job experimenta un sufrimiento sin explicación inmediata, pero sí tiene un encuentro real y verdadero con Dios. En el libro de Job nosotros encontramos, de oídas te había conocido. Le era necesario pasar a Job, pasar por todo el sufrimiento, por el dolor de la pérdida de la familia,
quizás por la angustia de toda la pérdida material, quizás por el sufrimiento de la congoja física. Pero Job tenía que pasar por el sufrimiento para poder verdaderamente conocer al Dios Todopoderoso. Cuando vemos la persona de José, aquí esta injusticia es transformada con un propósito. José le dice a sus hermanos: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pero déjame decirte que José no entendía esto al inicio, al comienzo de su sufrimiento. José pudo entender cuando vio la película completa. Ahí recién pudo entenderse que todo lo que había experimentado José, que todo el abandono que había experimentado por parte de su hermano, era finalmente para que él fuera un puente de bendición, no tan solo para su familia, sino también para el pueblo de Israel. Cuando vemos el sufrimiento desde la narrativa bíblica en la persona de Jesús, perfectamente nos damos cuenta que ese sufrimiento, de ese sufrimiento inocente, fue el medio para que tú y yo fuésemos salvos. Y cuando vemos el sufrimiento de Pablo, partícipe de los sufrimientos de Cristo, de perseguidor a perseguido, encarcelado, golpeado, nos damos cuenta que el evangelio era necesario que se pudiese predicar a los gentiles, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso era necesario que el pueblo gentil pudiese escuchar este medio de salvación. Ahí nos damos cuenta que todas estas personas pasaron por el sufrimiento, que los 12 apóstoles pasaron por el sufrimiento, crucificados, quemados con aceite, quemados a fuego, crucificados con la cabeza hacia abajo, encarcelados, desterrados. La gran pregunta que yo podría hacerte en esta hora: ¿qué es lo que esperas tú? ¿Esperas sufrimiento o esperas no pasar por el valle de la sombra, no pasar por el valle de la muerte, no pasar por el valle de la angustia y del sufrimiento? Y aquí, mis hermanos, yo quiero abrir el diálogo para que tú y yo podamos entender o podamos intercambiar lo que hemos recién estado hablando. Voy a sacar la presentación y podamos vernos en esta hora. Me gustaría escucharte alguna reflexión de lo que ya hemos hablado hasta aquí. Cualquiera puede participar. Pastor, Adelante, mi hermana. yo en una oportunidad, bueno, hace hartos años ya, escuché a un predicador decir, Dios en ciertas cosas es permisivo, decía él. Por eso que pasan, al parecer, cosas malas. Y ahora que usted lo enseña, me doy cuenta que es así, porque yo siempre pienso, bueno, en Dios no hay cosas malas porque Dios es bueno. Pero como aquí dice, Dios permite el mal moral por respeto a la libertad humana. Porque es verdad. Yo decido el camino que tomo, porque Dios a través de su palabra me tiene expuesto el camino del bien y del mal. Y quien decide soy yo lo entiendo. Y igual le agradezco a Dios y a usted por aclarar esto, porque de verdad yo siempre pensaba eso. Que el predicador decía el lado permisivo de Dios, pero faltaba como explicarlo un poquito más como usted lo explicó ahora. Así que ahora lo entiendo mucho mejor. Eso, pastor. Muchas gracias.
Gracias, mi hermana. ¿Alguna otra reflexión? Mi pastor Mauricio. Adelante, pastor Freddy. Mire, es una consulta de interpretación. ¿Ya? Porque me topé con este versículo que es Isaías 45, versículos 6 y 7, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué interpretación se le puede dar ahí? ¿Es Dios quien crea la adversidad, el mal, esas cosas? Por sobre nuestro liderazgo. Cuando Dios permite la manifestación de la maldad, no es porque Él la haya creado, sino que Dios, ¿perdón? La ocupa como una herramienta. La ocupa como una herramienta, pero más que herramienta, permite que a partir de nuestro libre albedrío, tú y yo experimentemos las consecuencias de nuestras decisiones. Entiendo. Porque de lo contrario, no tendríamos libre albedrío. Si Dios no quisiera la maldad, simplemente nos hace como robots, nos hace pensar como Él quiere pensar. Y ahí estaríamos hablando no de un Dios compasivo, no de un Dios redentor, no de un Dios justificador, porque seríamos manejados como robots. En cambio, cuando tú tienes ese libre albedrío, tú asumes las consecuencias de tus actos. Y la maldad es producto del hombre, de la caída de la raza humana. Porque a través de un hombre que fue Adán, toda la humanidad fue caída. Desde ahí la muerte. Entonces, de una u otra forma, a través de un hombre entró la muerte, pero también a través de un hombre entró la vida, y la vida en abundancia y la vida resucitada. Entonces, cuando nos damos cuenta que Dios sí, Dios es creador de todo, es soberano de todo, pero Él permite estas situaciones para que también se pueda manifestar el arrepentimiento, para que también se pueda manifestar el amor, para que también se pueda manifestar la restauración, porque de lo contrario no se podría manifestar el arrepentimiento, porque Dios, como no quiere que pequemos, No habría un punto de comparación. no habría un punto de comparación. Para saber de qué Dios nos libró. Correcto. O de dónde Dios nos sacó. Claro, entiendo. ¿Ya? Porque de una u otra forma hay que tener conciencia que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro. Y esta es la tensión que tenemos todos los días. Y esta es una tensión que la tendremos hasta que Cristo venga. Porque tú y yo no tenemos cuerpos glorificados, todavía no. Claro. Cuerpos glorificados, ya no habrá más llanto ni dolor, va a ser o va a suceder cuando Cristo haya venido por su pueblo. Ahí recién tú y yo tendremos cuerpos glorificados. Pero antes no, tenemos cuerpos que de una u otra razón son cuerpos corruptibles. Claro. Pero a futuro nos vamos a vestir de incorrupción. Y ahí es donde tenemos esta tensión diaria, esta lucha diaria entre nuestra humanidad, nuestros malos pensamientos. Yo no sé si ustedes se recuerdan de ese pasaje, unges mi cabeza con aceite. El ungimiento de aceite en las ovejas en la antigua Israel se producía porque muchas veces estas ovejas se le metían la mosca al interior, unos bichos al interior de su cabeza y comenzaban a hacer estragos al interior de su cabeza. Se comenzaban a golpear y se mataban, porque era tanto la molestia, el dolor, que ellas se comenzaban a golpear contra el muro y terminaban muriendo. Pero para evitar aquello,
el pastor usaba este aceite en su cabeza y echaba este aceite y los moscos, las moscas llegaban y se posicionaban en el aceite, salían del interior. Bueno, exactamente lo mismo. Cuando tú y yo tenemos aceite, somos ungidos por aceite, símbolo del Espíritu Santo, es para que de una u otra forma también estos malos pensamientos puedan salir de nuestra mente. Realmente, cuando tengamos cuerpos glorificados, tú y yo dejaremos de lidiar con el pecado. Porque antes solo Dios conoce lo íntimo de nuestro corazón. Claro. Podemos tener una apariencia de piedad. Pero todo esto se resume en su fruto. Por su fruto los conoceréis. No entiendo. Entonces, de ahí el tema del libre albedrío. Yo decido. Yo tomo finalmente la decisión. No es que Dios haya tomado la decisión por mí. Dios me da esa libertad. Pero si aprovechamos esa libertad que Él nos da y la aprovechamos en Cristo, en la libertad que nos da Cristo, no en el libertinaje, tú y yo gozaremos de buenas decisiones. Por eso es importante, mi hermano, la lectura de la palabra constante, permanente, diaria. Porque a través de esa palabra podremos verdaderamente conocer a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. De otra forma no lo vas a conocer, no lo vas a conocer por tu experiencia. Por eso lo importante es que cuando prediquemos la palabra y no prediquemos nuestras experiencias. Porque la palabra es la que es la inspirada por Dios. Es la palabra la que ha sido ungida, es la palabra la que corrige, es la palabra la que instruye, es la palabra la que nos enseña. Y muchas veces cometemos el error de predicar a partir de nuestras experiencias. Y vamos dejando de lado la palabra. Por eso lo importante es conocer la palabra, sumergirnos en la palabra. Por eso dice ser hacedores y no tan solamente oidores. La palabra tiene poder. Cuando Jesucristo fue enfrentado en las tentaciones, ¿con qué enfrentó el Señor Jesús a Satanás el diablo? Lo enfrentó con la palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. No lo enfrentó desde la experiencia que había tenido Jesucristo, sino la enfrentó con la palabra, porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Interesante. Una última reflexión. Mi pastor, entonces, es bueno tomarnos del Salmo 19, versículo 12, donde dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Debemos entender que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Pero la medida o cómo obtendremos la mente de Cristo es sabiendo cuánto tenemos de palabra en nosotros. Porque tú vas a tener que... por eso el famoso versículo de Pedro 3:15, presentad defensa con mansedumbre. Pero la tienes que presentar para poder de una u otra forma contrarrestar la mentira de Satanás. Satanás es astuto, Satanás es sagaz, Satanás de una u otra forma... como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Ah? O sea, nos lleva miles de años. Y muchas veces queremos enfrentarnos como Satanás como si fuéramos de tú a tú. Y eso es un error. Eso es un error. Por eso la importancia de la palabra en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón.
para poder hacer o contrarrestar las acechanzas de Satanás. Y el tema de esta libertad que tú y yo tenemos es la libertad, pero a través del señorío de Cristo, del obrar del Espíritu Santo. Por eso es que cuando decía de los hombres, de los hijos de Isaacar, que eran hombres entendidos en los tiempos, hoy en día necesitamos muchos más hijos de Isaacar. Muchos hijos que se den cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Yo me he encontrado con gente que tiene una apreciación política, ¿ya? Pero me he dado cuenta que muchas veces los propios cristianos tienen una postura política que va en contra de los valores de Dios. Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque no han entendido cuáles son los planes y los propósitos de Dios. Sí, es verdad, quizás no está el candidato que es de nuestra denominación, o que es cristiano, que es canuto, que es evangélico, pero el Señor tiene que darnos discernimiento para poder responsablemente votar por esta persona. Y cuando tú votas a conciencia, estás votando bien. Pero a conciencia, basada en nuestra conciencia, basada en nuestra mente, en la persona y en la libertad que Cristo nos da, entendiendo los planes y los propósitos de Cristo. Por eso la responsabilidad nuestra es en atender, leer el programa de cada uno de cada uno de los candidatos. ¿Cuál es la postura con respecto a la vida? ¿Cuál es la postura con respecto al matrimonio? ¿Cuál es la postura con respecto a los valores? ¿Cuál es la postura con respecto al trabajo? ¿Cuál es la postura con respecto a la transparencia, a la verdad, a la justicia? Y yo te diría que hay diferencias entre uno y otro candidato. Y eso, de una u otra forma, tiene que darnos luz para en algún minuto, hablando en términos políticos, saber elegir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios integral. Dios no tiene que ver solamente con la iglesia. Dios tiene que ver con toda la vida. Con toda la vida. La Alianza Cristiana Misionera en algún minuto prohibió que sus miembros incursionaran en política y sancionó y expulsó a algunos miembros que estaban incursionando en política, que eran hermanos de la iglesia. Entonces la gran pregunta, ¿en manos de quién dejamos la política? ¿O la política no es una esfera de la sociedad donde interviene Dios? Claro que interviene Dios en la esfera de la política. Yo te podría preguntar quién fue Josué, quién fue David, quién fue Débora, quién fue Daniel, quién fue José. Fueron hombres que incursionaron en política, pero fueron hombres rectos, apartados del mal. Fueron hombres temerosos de Dios. Y cuando tú lees la Biblia allí en Crónica o en Reyes, te vas a encontrar con muchos versículos de reyes que dice aquí el autor, y eran hombres que hicieron conforme a la ley de Dios, que eran hombres temerosos de Dios. Y hace una genealogía de varios reyes que nos muestran que hicieron lo bueno y que hicieron lo malo delante de Dios. Ahora, en esta actualidad, existen lo mismo. Existen políticos, existen diputados que son cristianos. Y que perfectamente podríamos decir que estos cristianos que actúan en política están haciendo lo bueno delante de Dios. Pero también nos podemos encontrar con diputados cristianos que no están haciendo lo bueno delante de Dios. Por eso nuestra responsabilidad de orar por aquellos cristianos
que están incursionando en la política, que están incursionando en la educación, que están incursionando en la medicina, que están incursionando en los negocios, porque Dios también incursiona en la esfera de las riquezas. ¿Quién era Job? Job era un hombre muy adinerado, era un hombre, el hombre más rico del Medio Oriente. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a esta situación de las esferas de gobierno, tenemos que ser muy sabios en decir, Dios ocupa y reina en todas las esferas de gobierno. Dios saca reyes y coloca reyes. Nos vamos con la presentación para que sigamos. Y aquí tenemos a estos hombres de Dios, a Job, a José, a Jesucristo, a Pablo, que experimentaron el sufrimiento. Luego tenemos a la soberanía y la bondad de Dios. ¿Y esto qué nos está diciendo? Esto nos dice que de una u otra forma Dios no causa el mal, pero lo permite con un propósito redentor. Y aquí está la distinción entre el mal moral y el mal natural. La confianza en medio del misterio. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Y aquí tenemos que ver nosotros la soberanía de Dios y la grandeza de Dios. Dios es un Dios infinito. En cambio, tú y yo somos personas finitas. Tenemos principio y fin. Dios no tiene principio y no tiene fin. Él es el alfa y la omega. Por lo tanto, Dios es un ser superior, un ente superior. Un Dios omnisciente que lo sabe todo. Un Dios omnipresente que está en todo lugar. Y un Dios omnipotente que tiene todo poder. Por eso la teología pastoral, Dios está presente en el dolor. Dios no está ausente en el dolor. Dios está presente en nuestros dolores, en nuestros quebrantos, en nuestras injusticias, en nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque lo permite con un propósito redentor. Aquí, de una u otra forma, nos damos cuenta que Dios en medio del sufrimiento y del dolor, como lo estuvo con José, ¿se recuerdan ustedes muy bien de José cuando quería a toda costa evitar la cárcel? Cuando quería salir de la cárcel, ¿cuánto tiempo pasó en la cárcel? Hasta que llegó el momento. Y bastó ese momento para que cambiara toda su perspectiva. Toda la perspectiva. Y aquí nosotros nos encontramos a estos dos males, el mal moral y el mal natural. ¿Cuál es el mal moral? El mal moral son las acciones humanas voluntarias que de una u otra forma transgreden los principios éticos o los principios divinos. ¿Qué quiere decir esto? Como un asesinato, las mentiras, las injusticias, los abusos, todo aquello tiene consecuencias y es el mal moral. ¿Y dónde viene aquí? ¿Dónde se origina? Se origina de nuestras decisiones, se origina del libre albedrío humano mal ejercido. Y la responsabilidad es atribuible directamente al agente humano, a las personas. Por lo tanto, si son las personas las responsables del origen a través del libre albedrío, hay consecuencias. Y aquí está la consecuencia en el libro de Génesis 3. ¿Qué fue la consecuencia de haber desobedecido y de haber comido del árbol del fruto prohibido? El pecado original, la muerte. Pero también tenemos un mal natural, que es un sufrimiento causado por estos fenómenos naturales biológicos, el COVID, los terremotos, las enfermedades, los desastres climáticos, todo aquello tiene consecuencias, trae pobreza, enfermedad, y parte del orden natural afectado es también por la caída. La responsabilidad no es tan atribuible directamente a una persona,
pero de una u otra forma hay o existe consecuencia, indirectamente. Uno podría decir el calentamiento global, cómo hemos abusado de esta creación, con toda la emisión de gases, con toda la basura ambiental que hemos depositado. Hay un sector en el océano, una mancha donde se concentra toda la basura y es de kilómetros y kilómetros de pura basura. Los rellenos sanitarios, en algún minuto vamos a tener serios problemas con los rellenos sanitarios. La confluencia de gases metanos que se producen allí por toda la pudrición, la descomposición. Entonces, de una u otra forma nosotros estamos afectando nuestro medio ambiente, pero eso es parte del mal natural. Como para ya ir terminando la reflexión final. El problema del mal no se resuelve solo con un argumento lógico, con un razonamiento lógico, con una explicación lógica. El problema del mal se resuelve y se resolvió en la cruz de Cristo. Allí podemos resolver el problema del mal. Lamentablemente son unos pocos que los han resuelto. La fe cristiana no elimina el sufrimiento, sino que le da sentido y le da esperanza. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, nuestra confianza la depositamos en Cristo. Allí está la base de nuestra esperanza. Luego en Romanos 8:18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, mi hermano, de una u otra forma, tenemos que ver todo el panorama completo. Tenemos que ver toda la historia completa. Y no basarnos solamente en una parte de la historia, sino que tenemos que contar toda la historia. Y toda la historia es del Génesis hasta el Apocalipsis. Muchas veces nosotros nos concentramos en el Nuevo Testamento, nos concentramos en los Salmos, pero tenemos que contar toda la historia completa. Aquí hay un libro muy interesante, Sorprendido por el sufrimiento, el papel del dolor y la muerte en la vida cristiana, de R.C. Sproul. Una forma de poder entender el sufrimiento en medio del dolor. Aquí se nos habla de cómo enfrentar el sufrimiento y también de cómo convivir con el sufrimiento. Es un libro interesante que va a estar allí puesto también en el PPT que les envié, para que ahí ustedes lo puedan compartir y lo puedan leer. Es un muy, muy buen libro. Hasta aquí, mi hermano, esta presentación que hablaba acerca del sufrimiento, acerca del problema del mal, que de una u otra forma tú y yo estamos lidiando todos los días. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en medio de la familia cristiana evangélica, porque en medio de la familia cristiana evangélica también hay sufrimiento, también hay dolor. La gran diferencia, mi hermano y mi hermana, es que cuando tú y yo pasamos por el valle de la sombra, cuando tú y yo pasamos el valle de la muerte inclusive, lo vamos pasando con Cristo. El gran problema es para aquellas personas que pasan el valle de la sombra y de la muerte sin Cristo. Allí no hay esperanza. Allí no hay solución. Tú y yo sabemos que con Cristo tenemos una garantía, tenemos solución. Y cambia nuestra forma de pensar el Señor Jesús a través de nuestra vivencia del sufrimiento. Así es que
Que el Señor nos bendiga en esta hora. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna consulta, quiere acotar algo, alguna reflexión antes de terminar este espacio. Pastor, ¿está bien referirse a este tema como que lo he escuchado, teología del sufrimiento? Basado Muy bien. también en... Sí, ya. Claro que sí. Uno puede hacer una teología del sufrimiento y podemos remitirnos a casos que los mismos, Job, Jesús, Pablo, José, Pablo, sí. ¿ya? Y uno puede hacer una teología del sufrimiento para aquellas personas a lo mejor que están lidiando con el cáncer, aquellas personas que están lidiando con una enfermedad, inclusive aquellas personas que están lidiando con problemas económicos. Entonces, de una u otra forma, la teología del sufrimiento puede ser perfectamente un ramo. Aquellas personas que están lidiando con la discapacidad, aquellas personas que están lidiando con el abuso sexual, con la trata de personas, con la prostitución, con la drogadicción, todo aquello, hay un sufrimiento detrás de aquello. Hay un deterioro cognitivo, hay un deterioro de la conciencia. Y eso es un sufrimiento, lisa y llanamente. ¿Alguna otra consulta? Pastor Mauricio, por acá, Alejandro Molina de Conti. Hola Alejandro, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Yo hace un tiempo, pastor, leí un libro que se llama ¿Dónde está Dios en tiempos del coronavirus? De John Lennox. No sé si usted lo pudo leer. Sí. Y me hace alusión a gran parte de los puntos y los tópicos que toco hoy día, así que él como gran apologista también entrega alineamientos siempre en esta dirección cuando, bueno, yo veo sus videos cuando hacen las reflexiones en la universidad, ¿cierto? Que hoy día es un mundo que para nosotros quizás no es muy atacado, pero hoy día se está levantando una generación, se ve, ¿cierto? Que tiene como la preparación para poder hablar este tipo de temas sin tapujos. Entonces nosotros hoy día como pastores necesitamos este tipo de conocimiento para poder entablar, como dice usted, una conversación entre amigos, familia, dar una consejería. Entonces, ese libro que usted dijo al final de R.C. Sproul no lo tengo, así que lo voy a tratar de buscar para poder leerlo y complementarlo a lo que ya tenía como punto. Y una de las cosas que yo noté cuando leí ese libro, puse como tip, dice, Dios es demasiado bueno como para ser cruel y es demasiado sabio como para equivocarse. Claro que sí. Justamente. Muchas veces, mi hermano, nosotros como personas, como hijos de Dios, tratamos de evitar el sufrimiento. Tratamos de hacerle la vuelta, el quite, ¿ya? Porque nos gusta muchas veces nuestra zona de confort, no nos gusta sufrir, no nos gusta llorar, no nos gusta colocarnos evitamos muchas veces inclusive empatizar con el dolor. Y si nosotros pensamos bien, Jesucristo perfectamente pudo haber evitado dejar el trono donde estaba, haberse humanado como uno de nosotros. Perfectamente lo pudo haber evitado. Pero él empatizó con el dolor de la humanidad. Y si tú y yo queremos cada día asemejarnos a Jesús, creo que tenemos que empatizar con el dolor de la humanidad. En la mañana estuvimos haciendo una oración especial. Muchas veces en la mañana a las 8:30 cuando oramos, siempre hay hermanos que presentan siempre la misma petición. Señor, que ayúdenme a orar por mi sobrina, ayúdenme a orar por mi sobrina, todos los días, ayúdame a orar por mi sobrina, ¿ya? Pero, ¿cuándo nos acordamos de los que están encarcelados? ¿Cuándo nos acordamos de aquellos niños que están siendo abusados o que han sido abusados?
¿Cuándo nos acordamos de aquellos enfermos en los hospitales que han pasado semanas, meses? ¿Cuándo nos acordamos de los hogares de ancianos? ¿Cuándo nos acordamos de los hogares huérfanos? ¿Cuándo nos acordamos de los alcohólicos, de los drogadictos? ¿Cuándo nos acordamos de las prostitutas? ¿Cuándo nos acordamos de los homosexuales? Entonces, muchas veces tenemos que pensar en el dolor ajeno, porque Jesucristo siempre pensó en el dolor ajeno. Jesucristo siempre visitaba las aldeas para poder sanar, para poder sacarlos de la invalidez, para poder sacarlos de la ceguera, para poder sacarlos de la fiebre que los tenía prácticamente muertos. El Señor pasó su vida, su ministerio, sanando enfermedades, libertando a los cautivos, liberando a los endemoniados. Ese fue el ministerio, como bien leíamos ahí en Lucas 4. ¿Cuál es el ministerio nuestro? ¿Qué estamos haciendo para dar libertad a los cautivos? Y eso, mi hermano, es complicado. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que vas a tener que salir de tu zona de confort para invertir tiempo. Porque el discipular a una persona se necesita tiempo. Muchas veces estamos preocupados de la salvación, de los convertidos, que se convierta la gente, pero no nos preocupamos de poder discipularlo. Y el Señor Jesús fue muy claro. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándole todas estas cosas. Y el enseñar todas estas cosas requiere tiempo. El enseñar todas estas cosas requiere que tú apartes un tiempo para aquella persona. Y lo que justamente menos tenemos hoy en día es tiempo. Así que el Señor nos ayude a poder lidiar con el tiempo, a ser buenos administradores del tiempo, a ser buenos mayordomos del tiempo, para realmente hacer la tarea que el Señor nos demanda cada día. Mis hermanos, ¿les parece si dejamos esto hasta aquí? A ver. Consulta, pastor, no sé si lo tocó, como me conecté tarde. ¿El dolor no siempre es malo tampoco? Por ejemplo, cuando si el Señor no nos diera la sensibilidad cuando acercamos las manos al fuego, nos quemaríamos, ¿cierto? Sí. También, como referencia, y si nos vamos al otro extremo, hay una enfermedad que también anoté yo que se llama la insensibilidad congénita al dolor, que hay personas que no sienten dolor, pero se flagelan el cuerpo por esa falta de dolor, y también como que pone entredicho, y este tipo de conversaciones crece y se enriquece a la luz de la palabra, como dice usted. Claro. Por eso hay un tema ético, bioético. ¿Cuál es tu pensamiento sobre la eutanasia? Es un buen tema. Sí. ¿Qué harías tú en esa situación cuando tienes a una persona que ya no puede más cargar con una enfermedad que le causa dolor constante, permanente, un desgaste emocional, físico? Tú no estás en los pantalones, como quien dice, de aquella persona. Pero ¿qué dice Dios de la eutanasia? Porque la palabra tiene respuesta. ¿Qué dice Dios de los anticonceptivos? Donde muchos anticonceptivos son microabortivos. Entonces, frente a ciertos temas, muchas veces somos, entre comillas, ignorantes, pero la palabra tiene respuesta para todo. ¿Cuál es tu opinión sobre las 3 causales de aborto? La palabra tiene respuesta para todo. Entonces, frente a distintos temas, muchas veces el pueblo evangélico es un tanto, entre comillas, ignorante. Y por eso no enfrentamos los diálogos.
Por eso no enfrentamos las conversaciones. ¿Por qué? Porque tenemos poco argumento bíblico. Pero Dios tiene respuesta a todas aquellas situaciones y a todos aquellos casos, ejemplos. Son algunos de los temas. ¿Cuál es tu postura con el pueblo palestino hoy en día? ¿Cuál es tu postura con el pueblo de Israel hoy en día? Y todo eso trae dolor. Imagínate la guerra ahí de Gaza. Cuántos miles de muertos, cuánta pobreza, cuánta destrucción. Y ahí hay un dolor. Pero un dolor causado ¿por qué? Hay un sufrimiento. ¿Cuántos niños se quedaron sin padre? ¿Qué pasa ahí con Dios? ¿Dios permite aquellas cosas? Sabiendo que Él tiene la situación que perfectamente podría cortar con eso. Pero ¿por qué Dios permite todo aquello? ¿Te das cuenta? Entonces ahí es nuestra postura. ¿Cómo está siendo nuestra postura frente al sufrimiento, frente al dolor? Mis hermanos, que el Señor nos bendiga.